Iniciando grabación, señor magistrado. Gracias. Buenos días con todos los presentes, siendo las 8 de la mañana con 30 minutos del día 23 de agosto del año 2023, presencia en la sala de audiencia del juzgado penal unipersonal de la provincia de Castro Virreina, audiencia dirigida por el magistrado José Antonio Hugo Fernández, juez unipersonal de dicha provincia, a fin de realizar la audiencia de continuación de juicio oral en el expediente 125-2022, cuaderno 40, en lo seguido contra Feliciano y Timoteo Zacarías Pariona Salvatierra, a quienes se les imputa ser presuntos coautores del delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación agravada en agravio de Dionisio Cárdenas Alonso. Se deja constancia que la presente sesión de audiencia está siendo registrada mediante el aplicativo Google Meet, el cual demostrará el desarrollo de la misma conforme al artículo 361.2 del Código Procesal Penal y el artículo 26 del Reglamento General de Audiencias. Acto seguido se concede el uso de la palabra a los jueces procesales para su respectiva acreditación. Doctor especialista de audiencia, se puede comunicar con el doctor Fabián a su número celular. Sí, señor magistrado, en estos momentos se va a realizar la llamada correspondiente. Defensa técnica o defensa de la parte agraviada. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todas las partes presentes. La abogada Neira Muñoz Raquel Marisol. Abogado de la parte agraviada del señor Miguel Ángel Cárdenas Alonso. Mis demás datos ya están consignados en audiencias anteriores. Gracias. El señor Miguel Ángel Cárdenas Alonso, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Miguel Ángel Cárdenas Olmos, 4079-4039, DNI. Gracias. Defensa técnica de los acusados. Buenos días, señor juez. Buenos días a todos los presentes. José Luis Mendoza, Canales, con todos los datos consignados en las audiencias anteriores. Sus patrocinados, el señor Feliciano y el señor Timoteo, se encuentran presentes. Sus acreditaciones, por favor. Nombres completos y números de DNI nomás. Habla, el nombre completo de DNI. Feliciano Ricardo Pariano Salvatierra, el número de DNI 21 80 21 54. Gracias. Vamos a esperar el ingreso del Ministerio Público un momento, por favor. Señor magistrado, previa comunicación al número celular proporcionado en la anterior audiencia que viene del 929, 26 53 84, se le ha realizado la llamada correspondiente, en el cual le ha recepcionado la llamada a la doctora Yesenia, en el cual me precisa que en estos momentos de ingresar a la plataforma. Doctora, si le puede llamar al número celular 958 26 88 94.
Sí, señor magistrado, en estos momentos se le está realizando la llamada telefónica a ese número, porque como proporcionaron dos números. Señor magistrado, el número telefónico 958-268894 está apagado, señor magistrado. Esa es la Ahora vamos a solución. esperar 5 minutos, en caso contrario vamos a resolver. Un momento, por favor. Señor magistrado, en estos momentos me ha respondido la llamada del doctor Fabián Javier Valdivia Castillo, en el cual nos precisa que ya se ha comunicado con uno de los especialistas del módulo de Castro Virreyna, en el cual me precisa que va a participar a través de llamada telefónica, eso debido a que no tiene línea de internet. Doctora, no se va a poder realizar eso, doctora. No, vamos a tener que, en todo caso, reprogramar. El doctor, tenemos siempre el mismo problema con el doctor Fabián. En todo caso, que sea la audiencia de manera presencial. Claro, doctor, está... O en todo caso, coordine con el doctor Fabián, dile que ingrese o que, porque no podemos señalar eso de manera virtual, de llamada telefónica. No, no se puede realizar eso. ¿Qué señor magistrado?
Doctor Fabián, le estamos esperando, doctor. En todo caso, doctor, venga de manera presencial. Las audiencias son, en todo caso, ya son de presencial, doctor. No le vamos a estar esperando siempre lo mismo, doctor. La verdad, no, ya escapa, ya. Siempre le vamos a pasar lo mismo, doctor. Pero, doctor, entonces ingrese con otra línea y estamos esperando, doctor. Buenos días, Buenos días, acreditación Ministerio Público. Ministerio Público, Fabián Valdivia Castillo, Fiscal Provincial, Fiscalía Provincial Mixta Tantará, Casilla Electrónica, 114982. Gracias. Se le recomienda al Ministerio Público ingrese a la audiencia en la hora antes señalada, a fin de evitar dilaciones o retrasos en la presente sesión de audiencia. Estando garantizado el derecho de defensa que le asistan los acusados, vamos a declarar válidamente instalada la presente sesión de audiencia y para el día de la fecha se había dispuesto el inicio de los alegatos finales. Sí, doctor, previamente, si me permite. Sí, doctor. Doctor, este tema de la conexión no es atribuible a mi persona, ser magistrado. Pero, doctor, siempre el tema de la conexión, No, doctor, lo hemos escuchado, doctor, no es la primera vez y no es el único expediente que el tema de no, la sí, por eso, conexión, doctor, doctor. doctor, por Las eso, doctor, audiencias doctor, a estoy nivel terminando, no me nacional puede se están interrumpir haciendo de de esa manera manera. presencial. En todo caso, acuda a la sede de Castro Virreina, doctor, para que pueda realizar su audiencia, doctor. No, pero por eso, doctor, le estaba explicando. En ocasiones también su juzgado ser magistrado creo que se ha quedado sin fluido eléctrico, ha tenido problemas de conexión. El Doctor, cuando Ministerio yo me Público quedo ha sido con paciente sin y ha fluido esperado. eléctrico, Ser trato de magistrado, ingresar la por el última vez, celular, doctor. por eso, Cuando doctor, se queda sin fluido permítame eléctrico, explicarle, yo entro doctor, por con eso. el celular, doctor. En todo Por eso, caso, justamente, doctor, doctor, no le es, estoy pero explicando. doctor, no es la Señala, manera, doctor, de que usted señalar con su ahora juzgado, 8:42, estamos 12 minutos retrasado la audiencia, llame antes, doctor, comuníquese con algún personal de la sede de Castro Virreina indicando que no tiene, que me he comunicado, pero no, pero no me justamente me he dijeron comunicado, nada, doctor, doctor. pero hay otros números que ya no están trabajando No, los doctor, especialistas. no es la Por primera eso, vez, doctor, doctor, que no se están está trabajando los... planeando, se está generando esto, doctor, no es la primera vez, doctor. Vamos a iniciar con los No, alegatos sí, finales, doctor, por doctor. eso igual. Tiene luz en la palabra. No, doctor, pero por eso, doctor, le estoy explicando. Le estaba señalando, yo he llamado minutos antes al especialista de audiencia. Me dice que ya no labora en el juzgado unipersonal. Seguidamente llama a otro especialista de audiencia y me señala que no trabaja en el unipersonal. Y le he dicho que no tengo problemas de conexión aquí y me comunico. Y me dice que tenía que comunicarle al módulo penal. No tengo ningún número telefónico del módulo penal. Es que posteriormente a las 8:35 recién me llaman del módulo penal y me dicen que es el especialista que está llevando a cabo la audiencia. Le señalo, señor magistrado, ¿pueden ser atribuibles a mí problemas de conexión de internet? Son temas imprevistos, señor magistrado. No es el tema que estoy llegando tarde al trabajo, un tema que depende exclusivamente de mí. Entonces, el tema de conexión de internet, también usted ha tenido problemas de conexión de internet. También ha tenido problemas de fluido eléctrico. El internet va y se viene. No es un tema atribuible a mi persona, es por eso que estoy ingresando a estas horas. Entonces, que quede constancia, señor magistrado, que esa situación no puede ser atribuida ni recargada hacia mi persona. Eso es lo que le estoy explicando. A ver, con respecto a la señora Marisol Flores Berrocal, señora, se le ha notificado para esta sesión de audiencia, este expediente es un delito de usurpación agravada. Doctor, buenos días. Le saluda abogada Marisol Flores Berrocal. He ingresado, he hecho una consulta, me parece usted ha hecho una referencia, pero no le podía escuchar, doctor, por favor, ¿podría repetir? Este es un delito de usurpación agravada. Usted indica que es procuradora especializada en delitos contra el orden público. Sí, doctor. En ese sentido, al no ser competentes, me paso a retirar. Muchas gracias, doctor. Gracias. A ver, vamos a señalar lo siguiente. Doctor Fabián,
Es bien cierto, nosotros, cuando no existe fluido eléctrico acá en la ciudad de Castrovirreyna, o no hay internet, mi judicatura ingresa por el celular. Ya, por el celular hace las maneras necesarias en ese mismo momento, o en todo caso se suspende la audiencia. Pero doctor, no es la primera vez, y está quedado registrado en audio y video, que no es la primera vez que su persona ingresa en tardía a la audiencia, doctor. Si se comunica con el especialista de audiencia, eso, bueno, a mí no me informaron nada. Y esta judicatura no tiene conocimiento de nada. Tenemos, en sede de Castrovirreyna tenemos 2 especialistas de audiencia únicamente y especialistas de causa. Que usted sabe, los especialistas de causa sí me comunican de manera inmediata. Doctor, no es la primera vez. Siempre se les llama, usted ingresa minutos tarde. No es la primera vez, doctor. Por eso es que se genera este inconveniente, doctor. Por eso es que, como digo, está registrado en audio y video y vamos a dar inicio a la presente sesión de audiencia, doctor. Inicio con sus alegatos finales, doctor, por favor. Sí, doctor, pero de todas maneras, por eso le señalaba, yo estoy ingresando en este expediente a todas las audiencias en el momento oportuno, señor magistrado. En esta ocasión, en este momento, el día de hoy, es que he tenido problema de conexión. Yo no he tenido problema de conexión en la sesión anterior, ni la anterior sesión, entonces tampoco usted puede generalizar y señalar que yo siempre estoy ingresando. Sí se ingresa tarde, señor magistrado, yo he tenido cruce de audiencias y es por ese motivo que ingreso. No es porque justamente quiero ingresar tarde. Yo tengo la carpeta a la mano, tengo toda una agenda. Entonces, eso que quede claro, señor magistrado, porque tampoco puede señalar que yo siempre estoy ingresando tarde, como si yo adrede o de manera voluntaria quisiera entorpecer el desarrollo del proceso, que no es así. No estamos señalando que quiere entorpecer, doctor. No hemos indicado, no son mis palabras de que quiero entorpecer, doctor. No han sido esas mis palabras, que queden claro, doctor. Inicia, doctor, con sus alegatos de apertura. Bueno, doctor. Igual, señor magistrado, durante la actividad probatoria hemos acreditado lo siguiente. Hemos recibido, señor magistrado, la declaración en primer orden de Alexander Salvatierra Toledo. Señor magistrado, este testigo nos ha declarado de quién es la propiedad del predio denominado Jochaorcon Alarpata, que queda ubicado en el anexo de Quichua. Nos ha señalado las actividades de posesión previa que venía realizando en ese predio. También se ha recibido, señor magistrado, la declaración de otro testigo que ha sido actuado en juicio oral, que me refiero a la persona de Julia Sarray Rey, persona que también ha declarado y ha señalado que el predio le corresponde a la parte agraviada. Inmediatamente también al señor Miguel Ángel Cárdenas Olmos. Señaló también que el predio era utilizado por la parte agraviada. Igualmente, señor magistrado, se ha actuado la declaración más importante del suboficial Frank Sánchez Chávez. Este efectivo policial, señor magistrado, nos ha señalado que sí ha realizado una constatación policial en el predio Jochaorcon a solicitud de la parte agraviada y que en esa oportunidad ha llegado a constatar que en efecto sí era la posesión de la parte agraviada y encontró a las 2 personas imputadas quienes no tenían ningún documento que acreditara la posesión sobre dicho predio, razón por la cual sí acreditarían que estos se encontraban en posesión de dicho predio. Inmediatamente también se ha magistrado el acta de constataciones policiales con las cuales se acreditan que en efecto la posesión previa de ese predio, Jochaorcon, le corresponde a la parte agraviada. Igualmente una constancia de vista que también acredita que ese terreno le corresponde a la parte agraviada, así como un contrato de trabajo que en efecto señala que sí le corresponde a la parte agraviada porque contrata personas para que realicen trabajos en dicho predio Jochaorcon. Además, señor magistrado, también una declaración del autovalúo que también acredita que el predio le corresponde a la parte agraviada, así como el certificado de antecedentes penales que indica que los imputados carecen de antecedentes penales. Por eso el magistrado se encuentra acreditada en la comisión del delito de usurpación con la intervención de 2 personas y solicitamos que se imponga a la parte acusada la pena privativa de libertad de 4 años y 9 meses. Asimismo, una reparación civil ascendente a 2.000 nuevos soles. Eso es todo, señor magistrado. Gracias.
De conformidad al artículo 386, numeral 3, si está presente el agraviado y desea exponerse, le concederá la palabra, aunque no haya intervenido en el proceso. Para lo cual, estando presente la defensa técnica de la parte agraviada, se le concede el uso de la palabra a la doctora Raquel, a fin de que pueda exponer en el presente proceso. Doctora, tiene el uso de la palabra. Bien, señor magistrado. Continuando, voy a ser clara y precisa con respecto a los hechos suscitados por parte de lo que ha suscitado en agravio de mi cliente. Esta parte en aras de la justicia alega lo siguiente, en la cual queda acreditado quien en vida fue el señor Dionisio Cárdenas Alonso y ahora representado por su hijo Miguel Ángel Cárdenas Olmos. Esta parte adjuntó medios probatorios, documentos fehacientes del terreno llamado Altarpata Cochaorco, ubicado en el anexo de Quichua del distrito de Huachos, tal como consta en el certificado del testamento de fecha 25 de septiembre de 1961, donde le fue otorgado por el señor juez de paz del distrito de Huachos a la señora Virginia Curagua, viuda de Cárdenas. Asimismo, con respecto a los hechos suscitados, señor magistrado, los imputados actuaron dolosamente, tal y como es lo siguiente. Primero, que el 1 de octubre del 2021 se realizó la constatación a solicitud de parte en el sector de Cochaorcón, en el terreno de Altarpata, a fin de verificar que los imputados habían arrancado y quemado las plantaciones de paltos y otros frutales, y posterior a eso la sustracción de mangueras y tanques de agua y otros implementos de agricultura, dejando constancia en la Comisaría Rural de la Policía Nacional del Distrito de Huachos. Asimismo, señor magistrado, mediante estos actos ilícitos y suscitados dolosamente en el terreno de mi patrocinado, ha sido afectado directamente a sus plantaciones de paltas, limones, duraznos y entre otros daños, valorizado en un aproximado de 18,000 nuevos soles, donde se ha destruido, desaparecido y quemado los materiales que hubo tal como son las mangueras, los alambres, los reservorios y entre otros objetos de valor. Se ha perdido en su totalidad, señor magistrado, afectando económicamente y emocionalmente a esta parte. Y con respecto a la parte de los imputados, debo alegar lo siguiente, señor magistrado. Los imputados no tienen documentos que acrediten que son los dueños legítimos del terreno de Cochaorcón Altarpata, y quienes son los dueños legítimos son la familia Cárdenas, los hermanos Cárdenas ya mencionados, tal como se ha podido corroborar y de acuerdo a las constataciones policiales, que los imputados son los únicos responsables de estos actos dolosos y suscitados en el terreno del señor Cárdenas Dionisio Alonso. Terreno poseído de forma pacífica, pública y permanente, que hasta la fecha se produjo la usurpación por parte de los señores imputados. Bien, señor magistrado, con respecto a esto, debo señalar lo siguiente, que los testigos citados por la Fiscalía, los testigos señalaron tanto como la señora Julia Sarria Rey, de 75 años de edad, quien es una testigo de antigüedad y trabajó muchos años con la familia Cárdenas Alonso y trabajó con los padres del señor Dionisio Cárdenas Alonso, siendo una testigo clave que se verificará mediante su declaración, que se verificó, y que los únicos poseedores legítimos son la familia Dionisio Cárdenas. La señora lo dio en su declaración. Así ha conocido a los padres del señor Dionisio Cárdenas Alonso, ya una persona de 75 años como testigo clave, señor magistrado. Así también debo señalar, señor magistrado, el testigo clave que es el señor Alexander Salvatierra Toledo, quien fue la persona quien ha sido contratada por parte de mi representado, el señor Dionisio Cárdenas. Es un testigo clave, señor magistrado.
Es un testigo que trabajaba y cuidaba y cosechaba y sembraba las plantas, los frutos de estos terrenos de Altarpata, quien también ha visto en el momento de los hechos suscitados, también ha visto huyendo a los señores hoy imputados, quien es un testigo que también observó los hechos suscitados en el terreno de mi cliente, señor magistrado. Asimismo, señor magistrado, y con respecto al testigo señalado citado por la Fiscalía, el señor Miguel Ángelas Cárdenas Olmos, quien es el hijo del señor Dionisio Cárdenas Alonso, quien en vida fue, es un testigo directo que también manifestó cómo suscitaron los hechos ante la Fiscalía y señalando que los únicos culpables directos fueron los imputados, los hermanos Pariona Salvatierra, señalando también que esos terrenos tienen una delimitación de altura de 50 a 60 metros, de 50 a 60 centímetros, señor magistrado, no como sus declaraciones de los hoy imputados, de la cual mencionaban que no tenía delimitación, de la cual sí tenía delimitación esos terrenos. Asimismo, señor magistrado, debo corroborar que en el terreno de Altarpata mide un aproximado de 52 a 56 metros cuadrados el área total, como se ha presentado como medio probatorio ante su despacho, y no como lo señalan los señores en base a su defensa. Y para terminar, señor magistrado, para hacerle de conocimiento ante su despacho, que mi cliente Dionisio Cárdenas Alonso, desde el momento de los hechos suscitados por parte de los imputados, mi cliente se mantuvo preocupado e iba constantemente a sus tierras o sus terrenos a ver sus frutales, sus plantas, y por esa preocupación le ocurrió un accidente donde perdió la vida mi cliente, producto de las preocupaciones para ver si vuelven estas personas a usurpar sus tierras, sus terrenos. Solo hago de conocimiento a su despacho, señor magistrado. Y en aras de la justicia, señor magistrado, se obre de acuerdo a ley y sentencie tal como se acreditó, de acuerdo a los hechos suscitados, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, señor Gonzalo. Usa la palabra el señor Miguel Ángel Cárdenas Olmos, representante de la parte agraviada. El espacio es de 3 minutos, señor. Buenos días, señor magistrado. Es como relata la abogada, es todo así. Yo he estado pie en pie con mi señor padre, ahí cuidando su terreno. Yo lo que quiero más, señor magistrado, que se haga justicia. Pido nada más justicia, nada, señor magistrado. Yo sé que el dinero que yo con mi padre he invertido toda esta chacra y me duele a mí. De verdad a mí me duele, señor magistrado, pero ¿para qué sentir rencores por esa familia? Somos seres humanos. Yo solamente quiero justicia, señor magistrado, y usted tiene el único poder que puede poner justicia en esto, señor magistrado. Gracias. Ese sería todo, señor magistrado. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la defensa técnica de los acusados a fin de que inicie con sus alegatos finales. Doctor José. Señor magistrado, ¿me escucha? Sí le escucho, doctor. Sí, me lo ha escuchado, ¿no? Sí le escucho, doctor. Ok, gracias. Señor juez, la defensa técnica, en primer lugar, lamenta lo sucedido con el señor Cárdenas Alonso, del cual, como toda persona, uno se siente acogido y afligido por la muerte de su señor padre. Señor, respecto al alegato brindado por el representante del Ministerio Público, se ha señalado taxativamente, y lo ha mencionado en varias oportunidades y con cargo a rectificarme, que el predio o el objeto sobre el cual ha sido usurpado el terreno lo ha mencionado como de nombre Cochaorco. Y efectivamente, señor, la, entre comillas, supuesta propiedad de la parte agraviada, según versión
de parte se refiere a un predio denominado Cochaorco, que en quechua significa un pozo, donde existe un pozo. En castellano, perdón, un pozo. Entonces, señor, luego de, y también, y en ese sentido, me allano, entre comillas, a lo expuesto por el representante del Ministerio Público, en el cual enfáticamente ha mencionado en varias veces, y lo reitero, el predio Cochaorco. Respecto a la exposición de la colega defensora de la contraria, señor, existe una, entre comillas, agregado, dice Cochaorco y Altarpata, cuando justamente, y ahí va a venir, señor, con todo respeto, el análisis minucioso de su despacho para acreditar in situ si existe o no ha existido la conducta delictiva sobre el objeto, que es materia de litis. Entonces, señor, me permito exponer mi argumento de defensa en dos ámbitos. Señor, para ejercer el delito de usurpación, señor juez, efectivamente lo señala la legislación, la doctrina, es afectando un derecho real, que en este caso sería un derecho real de posesión. Señor, ¿y la posesión qué cosa es? Vamos acá a un término de la civilística. Es un hecho, señor, es un hecho que seguramente se comprueba y se acredita y se corrobora después en un derecho. Pero, señor, taxativa, dogmáticamente es un hecho. Señor, y este hecho de la posesión, señor, no se acredita, señor, con las instrumentales y medios probatorios aportados por el representante del Ministerio Público. ¿Y por qué? Porque si usted analiza, señor, el supuesto derecho real de posesión sobre el predio Altarpata, del cual es objeto que ha sido supuestamente usurpado, señor, en las instrumentales menciona la primera constatación, el difunto, el extinto señor Cárdenas Alonso, no indica claramente que se llama predio Altarpata, el cual ha sido objeto de constatación. Después, su hijo, recién en diciembre, agrega y dice anexo de Antaycocha, Altarpata. Por eso, señor, es importante que usted analice minuciosamente esas instrumentales para acreditar, como siempre lo ha argumentado la defensa desde el inicio de este juicio, señor, que existe una confusión, una inexactitud respecto al objeto materia de litis y que ha sido supuestamente usurpado. Señor, enfatizo la defensa en ese sentido. Mire lo que dice el supuesto título idóneo de la supuesta parte agraviada, en el cual, señor, de la boleta del año 1961 del juez de paz, que dice, en el sector denominado Alamoyoc, parte baja de Cochaorco, el predio Altarpata está en la parte alta, señor, en la parte alta, junto a la acequia. ¿Y qué dice el título causal, señor? El título causal que supuestamente origina un derecho de posesión y, entre comillas, de propiedad a favor de Cárdenas Alonso, lo dice textualmente, señor. Primer lote que le tocó a don Félix Cárdenas, padre del supuesto agraviado. Dice, sector denominado Alamoyoc, parte baja de Cochaorco. En ningún momento, señor magistrado, dice predio terreno Altarpata. No lo dice. Y corrobora esto, señor, en el siguiente dato técnico. Dice, ese predio tiene aproximadamente una extensión superficial de 18 metros de ancho por 80 metros de largo. El predio Altarpata, que ha sido infinitamente mencionado, y lo dijo la colega, si no me equivoco, 52 por 54, 56 metros. Entonces, señor, se corrobora la tesis de la defensa técnica en el sentido que no es el predio. Existe una confusión, una inexactitud.
en el supuesto lugar que ha sido usurpado. Señor, siguiendo, los supuestos pagos que menciona el representante del Ministerio Público para acreditar la posesión, señor, de Cárdenas Alonso, ¿qué dice Municipalidad Distrital de Huachos? ¿Y qué dice? En la descripción de los lotes, señor, en ninguno de ellos menciona predio al Tarpata. Usted lo va a corroborar, señor magistrado, en el análisis que haga antes de emitir su sentencia. ¿Qué dice, señor? Predios. Señor magistrado, dice predios. Cochaorco, Alamayor, Cuchicancha, 3 predios. ¿Dónde, en qué lugar, en qué parte documental dice predio al Tarpata o terreno al Tarpata? No dice, señor. ¿Por qué? ¿Por qué, señor magistrado? Porque el derecho de propiedad o el título causal que origina el derecho real de Pariona Rivera y posterior Pariona Salvatierra, padre de los acusados, Pariona Rivera, señor, lo contiene una boleta notarial más antigua, señor. Si usted si usted pondera la fecha de los títulos causales que originan el supuesto derecho de propiedad o posesión de las partes, se va a dar cuenta, señor, que el título causal que origina ese derecho a favor de Pariona Salvatierra, señor, es más antiguo. Por lo tanto, es válido y eficaz. Y si nos retrotraemos a un criterio civil, señor, entre comillas, porque estamos en un proceso penal, señor, pero también en este libro de usurpación tiene que ver mucho la dogmática civil por el objeto, el predio del cual supuestamente ha sido usurpado, señor. Se acredita fehacientemente, señor magistrado, que el derecho de propiedad real a favor de Pariona Rivera y posterior Pariona Salvatierra, señor, lo menciona una boleta notarial, predio adjudicado a favor de Pariona Rivero como al Tarpata. De los 2 predios, uno al Tarpata y el otro Tunanillo. Entonces, señor, voy a concluir esta parte. Si ponderamos, señor, criterios, entre comillas, civiles para identificar el objeto litigioso, señor, se encuentra acreditado, señor, que la inexactitud, la falta de identificación, la no concreción real sobre el objeto o terreno que ha sido usurpado, no corresponde, señor, al predio denominado Cochaorco, sino al predio del terreno denominado Altarpata, señor magistrado. Concluyo, señor, esta parte en el sentido, si me permite, por favor, porque esto prima la libertad de los señores. Señor, lo dice bien claro el artículo 202, un derecho real, supuestamente la posesión que ha sido usurpado. Y efectivamente, en el acta, que seguramente es la base en el cual se acredita la supuesta usurpación, el hecho delictivo, la conducta delictiva, la conducta antijurídica de Pariona Salvatierra, señor, un acta de constatación policial indica que ellos estaban trabajando o estaban en dicho lugar. ¿Y dónde estaban, señor magistrado? Estaban en su predio, estaban en su terreno, estaban en su heredad que deviene de su señor padre, señor. Por lo tanto, señor magistrado, le ruego que quede bien claro que para usurpar un predio, señor, lo dice la mejor doctrina, supuestamente tiene que cumplir ciertos requisitos en el cual se identifique al predio expresamente, señor. Tenemos ahí el área, en todas las instrumentales, señor, según su título causal, no es congruente el área que dice la boleta del juez de paz que acredita a favor de los Cárdenas Alonso con respecto a las posteriores acciones, tanto en la municipalidad, la constatación policial, el acta fiscal.
no corresponde. Los linderos, menos, señor. Las medidas petrimétricas, menos aún. Por lo tanto, señor magistrado, reitero, no existe una confusión y más bien, señor, más bien con todo respeto le digo, con todo respeto, ese predio, señor, que es plenamente identificado como Altarpata, ha sido materia de ingreso aprovechando la ausencia de los legítimos propietarios o títulos con título causal más antiguo por parte del señor Cárdenas Alonso para aprovecharse sobre ese terreno. ¿Y cómo se acredita eso, señor? Pero lamentablemente no fue incorporado a este proceso, señor. Mire, los Cárdenas Pariona plantearon una demanda de interdicto de retener sobre el Cárdenas Alonso, con fecha anterior, noviembre del 2021, con fecha anterior antes que se inicie esta acusación fiscal. Por lo tanto, señor, vamos al ámbito penal ahora sí. La usurpación, o supuestamente en el delito de usurpación, se va a proceder a proteger a una posesión ilegítima que no sea pacífica. Señor, ese predio ya estaba judicializado antes, con número de expediente, señor, 0057-2021 ante el juzgado civil, ante el juzgado civil de Castellorena por un proceso de interdicto. Por lo tanto, señor, no existe pacificidad, menos legitimidad en la supuesta posesión de Cárdenas Alonso. Por lo tanto, ese es como un dato, señor, que usted seguramente, obviamente que no obra en el expediente, pero usted lo podrá corroborar porque es información pública, señor magistrado, que ha existido ese proceso y que está en trámite, y hay que ser honesto en decirlo, que está en trámite en grado de apelación, pero ya esa supuesta titularidad o propiedad, señor, ya no se convierte en pacífica, sino ya vuelve a ser conflictiva. Y conflictiva, señor, ¿por qué? Porque existe el proceso judicial. Para concluir, señor magistrado, en el ámbito y en el marco estrictamente jurídico penal, si supuestamente, señor, supuestamente, según la tesis de esta defensa técnica, el predio del cual ha sido usurpado, según el representante del Ministerio Público, y noto a pie de página colación, señor, que siempre en todas las instrumentales, salvo en la última, señor, siempre se ha mencionado, señor magistrado, predio Cochaorco. Nunca se mencionó Altarpata hasta la última en una declaración ampliatoria. En una declaración ampliatoria recién mencionan predio Cochaorco y o Altarpata. Ahí está en la acusación fiscal, señor. Si no me equivoco, la última, la penúltima pieza procesal. Por eso, señor, si no se encuentra, señor, acreditado algún derecho de posesión legítimo y pacífico aún sobre ese terreno, menos aún, señor, existe una conducta delictiva de usurpar. ¿Qué? Estoy usurpando mi propio bien, mi propio inmueble, mi propia heredad, mi propio terreno, del cual Pariona Salvatierra, vuelvo a acreditar, se encuentra, pues, señor, perdón, vuelvo a mencionar, encuentra plenamente acreditado con título causal más antiguo, señor, más antiguo que es válido y eficaz. Por lo tanto, señor magistrado, la tesis del representante del Ministerio Público no es congruente respecto a esbozar una conducta delictiva de Pariona Salvatierra. Lamentablemente no existe congruencia, no existe pertinencia para encausar y condenar, señor, a Pariona Salvatierra por el supuesto delito de usurpación. Obviamente, señor, obviamente, y parece que aquí ha existido una confusión, con todo respeto, que si se encuentra acreditado o se acreditó, porque más parece acá, o pareciera, señor, con todo respeto, vuelvo a repetir, más pareciera acá un tema de delito de daños, que el representante del Ministerio Público presentó el sobreseimiento respectivo, porque efectivamente se acredita, pues, boletas, facturas, sí, que ha habido gastos, que ha habido, ¿cómo se llama?, inversión, restricción pecuniaria al patrimonio del supuesto poseedor o propietario. Ahí sí se encuentra acreditado, señor, se encuentra acreditado porque existe la boleta y seguramente deben ser ciertas, pero, señor, el delito, la conducta, la tipicidad de una usurpación y más aún agravada, señor,
no corresponde, señor, al tipo penal que se quiere encausar a la Pariona Salvatierra. Por lo tanto, señor magistrado, concluyo, señor, de que aquí se está ponderando, señor, dos derechos fundamentales: el derecho a la libertad y obviamente a la propiedad y la herencia por parte de Pariona Salvatierra, con un supuesto derecho, señor, que esta parte de los Parionas Salvatierra consideran que más bien Cárdenas Alonso trata de aprovecharse y querer quedarse con su terreno. Eso, señor, pasa en la sierra siempre. Siempre pasa así. Cuando la persona no está ahí, el vecino, el colindante, el tío, el primo, el familiar, se quiere aprovechar. Lo digo, señor, por causa propia. Eso le ha pasado a mi señor padre, no le ha pasado a mi madre. Entonces, señor, no se encuentra acreditada, señor magistrado, vuelvo a repetir, y no hay suficiencia probatoria respecto a la culpabilidad de Pariona Salvatierra. Por dos puntos fundamentales, señor. No hay identificación plena ni exactitud respecto al objeto materia de usurpación, señor, y que el supuesto derecho de posesión que alega para encauzar la tipicidad, señor, no está acreditado, no se acredita. El mismo señor Cárdenas Alonso en su declaración dice: yo hice una inversión, o sea, en el año 2021, y anteriormente, ¿qué pasaba con ese predio? También seguramente estaría abandonado, como lo estuvo Altarpata. Por lo tanto, señor, con la venia de su despacho, y creemos nosotros que administrando correctamente justicia, señor magistrado, su despacho debería absolver a Pariona Salvatierra, a los hermanos Pariona Salvatierra, porque vuelvo a repetir, señor, hay insuficiencia probatoria. Hasta los mismos testigos en ningún momento han dicho que ese predio es Altarpata y que corresponde al señor. Y esto está corroborado, señor, con los documentos. Por lo tanto, solicito con la venia de su despacho absolver esta causa y declarar inocentes o sin ninguna culpabilidad penal a los señores Pariona Salvatierra por los argumentos expuestos en esta defensa técnica y por lo aportado, señor, por el propio representante del Ministerio Público, por las pruebas, las dos pruebas que su despacho admitió en último momento, y por la misma declaración, señor, acto propio, declaración del titular de la acción penal, en el cual siempre ha mencionado, señor, que es el predio Cochaorco y no el predio Altarpata, que del cual son legítimos propietarios y poseedores los señores Pariona Salvatierra. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Vamos a concederle el uso de la palabra a los acusados a fin de que ejerzan su autodefensa. Vamos a iniciar con el señor Feliciano Ricardo Pariona Salvatierra. Si se puede acercar más a la cámara para poderle escuchar mejor, por favor. Acérquese, señor. Presente. Vamos a concederle el espacio de 3 minutos. Se le concede el uso de la palabra para que ejerza su autodefensa. Tiene el uso de la palabra, señor. Señor juez, yo he escuchado a la abogada diciendo que ya tienen documentos, pero en un momento dice en su testamento que ha dejado su abuela de inicio, Virginia Curagua. Ella habla de Cochaorgo. Cochaorgo está en la parte baja de Altarpata. Hay un pozo, y es junto al pozo, ese es su terreno de los Cárdenas. En un momento dice en su testamento, dice Altarpata. La Altarpata es el terreno de mi padre, de Lucio Pariona, está junto a la sequía. Y aparte nosotros hemos hecho la denuncia en medio de noviembre de 2021, anterior que ellos, mientras que ellos se han metido a mi terreno, y mientras que nosotros estamos acá en Chincha, y ellos han aprovechado eso, porque a veces nosotros no paramos allá. Yo vivimos acá, allá tengo una sobrina, pero ella está en otro terreno, está más allá, más 400 metros. Y ese terreno estaba abandonado, tanto como de los Cárdenas, los Cochaorgo, todo estaba abandonado para el monte. Anteriormente, ya cuando los antiguos murieron, los padres, los abuelos, después ese terreno se ha quedado abandonado. Y hemos contratado
Y en un momento ahora recién empezó todo ese acochador, recién ha sembrado palta. Y eso es el terreno de ellos. Y en el mismo momento esa Altarpata es el de ellos. Ahora ellos dicen, ¿con qué documento ellos acreditan que esa Altarpata no tiene? El testamento dice de acochador. Y si, por ejemplo, yo he ido acá a Chincha a trabajar en el terreno de mi padre. Soy inocente. ¿Qué me acusan? No sé que si, ¿de qué me acusan? Gracias, señor. El señor Timoteo Zacarías. Señor Muy buenos Timoteo días, Zacarías, se le muy concede el buenos uso días, de la señor. palabra. Tiene el uso de la palabra para su autodefensa. Muy buenos días, señor juez. Efectivamente, los, los señores Cárdenas quieren abarcar más arriba, o sea, Altarpatas. Su terreno de ellos es parte baja. Se llama Cochaorbo. Nosotros hemos ido a repartir el terreno el 4 de julio de 2021. Cuando fuimos allá, todos los terrenos estaban, Altarpata, Cochaorbo, estaba de monte, nadie cultivaba. Después pasaron como 2 meses más o menos, después empezaron a sembrar parte baja en su terreno de ellos. Nosotros nunca hemos usurpado su terreno. El terreno es de mi padre, Lucio Pariona Rivera, lo cual es una herencia de mis padres. Nada más, doctor juez. Gracias. Estando ello, de conformidad al artículo 386, numeral 5, vamos a declarar cerrado el presente debate y vamos a pasar o se va a suspender la presente sesión de audiencia para la deliberación de la sentencia. Esto de conformidad al artículo 392, que no podrá extenderse más allá de 2 días. Por tales consideraciones se resuelve suspender la presente sesión de audiencia para la deliberación de la sentencia para el día viernes 25 de agosto del año 2023 a horas 7 de la noche y de conformidad al artículo 396. La lectura de la sentencia se dará o será leída ante quienes comparezca, lo cual la concurrencia de los sujetos procesales es facultativa para la deliberación de la sentencia. Siendo las 9 de la mañana con 25 minutos de la fecha, se da por cerrada la grabación de audio y video. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días con las partes. Buenos días.